cumpleaños, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por nuestros hermanos enfermos, Marcia Castillo, Mauricio Marcel Flores, Patricio Peralta Loyola. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Heriberto Carril, Mario Maldonado, Ángela Salvatierra, Luis Cortés, María Monsalve, Gladys Castro, Nieves Salvatierra, y por la salud de José Maldonado, Tomás de Bertón, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Fidel Ayavire Berna, Dominga Carvajal, Pablo Pizarro, Padre Alberto Jaramillo, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por la salud de Juanita Cáceres, por todos nuestros seres queridos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por Consuelo del Carmen, Elsa Vega, Pedro Ayavire, Santiago. Pedimos por Melania Mondaca Ramírez, Nelson Carrasana Mondaca, Sonia Carrasana Mondaca, Arturo Carrasana, Dolores Maldonado. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por Gonzalo Carrasana Hurtado, Nancy Carrasana, Ricardo Carrasana, Cristina Ramírez, Liberto Mondaca, Ramón Hurtado, Daisy Olinden. Por su eterno descanso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la salud de Joan Lovera Güero y por la salud de Isabel Panire, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todo lo que hay en sus corazones, que se haga siempre la voluntad de Dios, y comenzamos nuestra Santa Misa cantando. Hoy, Padre, llegamos a tu casa para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esperarnos con amor. Gracias, Señor, por darnos la gracia. Gracias, Señor, por llegar al encuentro. Este encuentro que alimentará nuestras almas. Gracias, Señor, por darnos la gracia. Gracias, Señor, por llegar al encuentro. Este encuentro que alimentará nuestras almas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes, Padre. Hoy domingo, día del Señor, de la familia, de la comunidad, coloco ante el altar de Dios cada una de sus oraciones. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, esté siempre con cada uno de ustedes. Con nuestro espíritu. Al caer la tarde nos acercamos al Dios justo para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos,
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Perdón, Señor, porque conozco de tu grandeza y aún así en momentos de angustia y dolor mi fe se debilita. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Perdón, Señor, por no acudir a ti en los momentos que no sé ponerme en el lugar de mi prójimo. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Perdón, Señor, por no difundir con mayor fuerza y fe tu palabra. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. El Señor, que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Cantémosle la gloria al Dios uno y trino. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén. Cantemos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da a todos esta oportunidad de agradecer, de rezar, de orar y juntos colocar aquella intención que hemos traído para esta Santa Misa. Te invito a que hoy puedas colocar tu familia, tus enfermos, tu vocación, tus difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Dios de amor y de misericordia, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos frutos abundantes y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios.
En la siguiente lectura sabremos sobre la llegada de Pablo a Jerusalén, de sus intenciones de reunirse con los demás discípulos y el miedo que ellos le tenían, pero con otro hermano en la fe pudo seguir en su misión de predicación. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cómo y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el salmo responsorial respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. El Señor es mi alabanza en esta gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. El Señor es mi alabanza en esta gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. El Señor es mi alabanza en esta gran asamblea. San Juan nos dice que el amor se demuestra con verdad y con obras, no con palabras. Escuchemos. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabras, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este:
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en Él, y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio cantando. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este quinto domingo de Pascua, el Señor nos invita en su palabra, en la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, se nos invita a no tener miedo de dar esa segunda oportunidad que cada uno de nosotros necesitamos cuando a veces nos hemos caído o equivocado. Vemos la escena cómo le tenían miedo a Pablo, porque sabemos que Pablo primero perseguía a los cristianos, pero a pesar de eso, Dios lo eligió como instrumento para hacerlo predicador de su palabra. Y vemos que de alguna manera eso también nos puede pasar a nosotros, pensando que un ser humano no se puede reivindicar, que un ser humano que confía en la gracia de Dios, que coloca en su voluntad y que hay todavía manos solidarias que quieren de alguna manera darnos esa segunda oportunidad. Entonces no nos cerremos, porque ninguno de nosotros está libre a equivocarse o a errar en la vida. Vemos que de alguna manera hoy el Señor se presenta como la vid. Días atrás en el domingo se presentaba como el buen pastor. Hoy es la vid. Hoy el Señor nos invita a volver a recuperar y a renovar nuestra comunión íntima con Él a través de esos momenticos de oración y de silencio, a través de las buenas obras de misericordia, a través también de alimentarnos de su palabra, de su Eucaristía, pero también en cada hermano que sufre. Vemos que el Señor hoy nos da de alguna manera esa frase tan importante que nos debe de a todos de todas maneras replantearnos nuestra vocación y nuestra vida. Decía Jesús: sin mí nada puedes hacer. Es una frase que nos invita a la humildad ante un mundo que de alguna manera se cree subdesarrollado y avanzado porque legisla leyes en contra del plan de Dios,
como es el aborto, la eutanasia, pero que de alguna manera a veces el ser humano en su presunción, en su arrogancia y en su soberbia se deja llevar de aquella tentación del demonio que sigue hoy tan vigente en nuestro mundo actual, aquella tentación que leemos y meditamos en el libro del Génesis: seréis como dioses. Hoy más que nunca vemos al mundo, a la sociedad y gran parte de la humanidad que de alguna manera se sigue como soldaditos de plomo, preocupados más por lo material, preocupados más por el tener, por el trabajo, por esa estabilidad, por alcanzar una jubilación, pero poco nos estamos preocupando de cuidar ese tesoro de la fe y de nuestra sintonía con Dios. Si nos damos cuenta, esa comunión con Jesús nos tiene que hacer recordar que antes de uno recibir a Jesús, todos hemos trazado ese camino a través de la enseñanza de nuestros abuelos, de nuestros padres que nos dieron los primeros pasos de la fe, pero a través también de ese camino de catequesis vamos recorriendo para poder recibir a Jesús. Hoy vemos de alguna manera que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que podamos también preguntarle al Señor todos los días: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Hoy más que nunca necesitamos esa asistencia del Espíritu Santo, que no solamente asiste a la iglesia, sino que también asiste a todo bautizado y a todo hombre y mujer de buena voluntad que va en búsqueda de esa verdad y de ese bien. Seamos dóciles a las mociones del Espíritu Santo. ¿Cómo entender una moción del Espíritu Santo? Ejemplos de la vida real. Es como cuando una persona va caminando y como que de repente siente ese deseo y ansiedad de entrar un momento a la casa de Dios. Es como cuando sientes esa necesidad de confesarte, esa necesidad de orar o de alguna manera tender la mano a aquellos que sufren. Y vemos que de alguna manera el Señor quiere que nosotros demos frutos. Hoy vemos a algunos seres humanos que pasan su vida sin pena y sin gloria y no dejan ningún legado, huella o semilla. Cómo la palabra de Dios nos quiere de pronto animar a aquellos hombres y mujeres que a lo mejor a lo largo de toda su vida lo han dado todo por el Evangelio, por su pueblo, comunidad, pero muchas veces no ve crecer esos frutos, pero sí quedamos con esa semilla que ya está esparcida gracias al sembrador buen Dios. ¿Qué frutos podemos dar hoy en nuestro mundo actual? Yo creo que el fruto que más necesitamos hoy es de alguna manera volver a ser verdaderos seres humanos que sienten el dolor ajeno, que no son indiferentes ante tanta injusticia y dificultad y adversidad, para poder entonces tender una mano, regalar una sonrisa, dar un consejo, levantarle cuando cae. Que el Señor pues en cada Eucaristía, pero de manera especial, nunca nos soltemos de Dios, incluso en esos días donde el ser humano a veces se siente desolado, a veces se siente desanimado por el pecado, a veces tanto en la vida sacerdotal, en la vida consagrada y en la vida de todo laico y hombre de buena voluntad, tenemos que de alguna manera pedirle al Señor su gracia para vencer no solamente las tentaciones y las pruebas, sino cada clase de espíritus y de demonios que van acechando a la vida del ser humano. En estos pocos años de vida sacerdotal y escuchando a veces a nuestros hermanos sacerdotes mayores, uno ve cómo de alguna manera el demonio quiere romper esa comunión y esa unidad de la vid y de los sarmientos. A veces en la vida sacerdotal aparece muchas veces el demonio del orgullo o de la soberbia. A veces nosotros sacerdotes, por esa ciencia o saber en la formación, a veces nos podemos dejar llevar de ese orgullo, de esa soberbia. Pero cuando ese demonio no nos puede vencer por el orgullo, la soberbia, entonces se disfraza de aquel espíritu de la vanidad, de la lujuria. Y cuando no puede arrasar a ese ser humano, entonces viene con otro demonio más fuerte, que es el de la tristeza,
el desánimo, cuando un ser humano dice, ¿para qué vivir? Ya no quiero vivir esta vida. Cuando a veces una familia entre la espada y la pared, en una reunión familiar, toma la triste noticia de decir, mejor desconectemos a mamá o a papá y nos dejamos llevar de esa ley de la eutanasia, porque en la desesperación no podemos ver el verdadero sentido que tiene el dolor y el sufrimiento en la vida. Que de alguna manera el Señor nos dé la gracia hoy de dar frutos de amor, de caridad y de misericordia. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos profesemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones y acciones de gracias. Por el Papa Francisco, para que el Señor le conceda la sabiduría que necesita, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre de bondad, te pedimos por quienes gobiernan o ostentan el poder, para que llegue a ellos el clamor de nuestros hermanos que están pasando necesidades emocionales y materiales y que han aumentado con esta pandemia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por nuestro párroco Padre David Vargas, nuestro vicario Padre Andrés y hermanas de la congregación Marta y María, a quienes enviaste a predicar a este desierto en la lejanía de sus hogares, para que tu Espíritu Santo los proteja de todo mal, al igual que a sus familias. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que por alguna razón se han alejado de la Iglesia y de Cristo, para que el Señor infunda nueva fe en sus corazones y se prendan con renovada fuerza a la vid. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos de COVID, para que nuestro Padre Celestial les dé la mejoría del cuerpo y del alma, y a los que han partido por esta causa, les perdone sus pecados y los reciba en el paraíso, con la esperanza de la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los agricultores y vinicultores del mundo, en especial por los de nuestros países y del Alto Loa, para que sus esfuerzos den abundantes frutos para saciar el hambre y la sed, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todo lo que hay en sus corazones, sus intenciones, por toda la familia Carrasana Mondaca, por la salud de Marcia, Mauricio, Patricio, Juanita, y por las almas de Fidel, Dominga, Pablo, Nancy, y por todas sus oraciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Junto al pan y al vino, presentémosle al Señor nuestras ofrendas cantando. Aquí en esta mesa
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó a ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vivamos este momento de la Santa Misa desde la fe, recogimiento y devoción. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Francisco de Asís, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz, la salud, el trabajo y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo tu pueblo santo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos nuestra comunión espiritual y la ofrecemos por nuestros hermanos enfermos y por aquellos que no encuentran trabajo. Digamos: yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad Con aquella pureza y humildad. con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma. ven a mi alma. Y jamás Y permitas jamás que me permitas separe de ti. que me separe de ti. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Llegamos al momento más importante de nuestra celebración, donde recibimos a Jesús mismo sacramentado. Señor, solo tú eres el alimento de vida eterna. Acerquémonos a recibir a Jesús y desde los que están en sus hogares a prepararse con la oración. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Después de haber trabajado sin nada pescar, después de haberse cansado sin frutos tocar, tú llegas, Señor, a mi orilla, pidiendo
Dios por esta Santa Misa. Le damos gracias a Dios siempre por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédeles apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordarles, mañana tendremos la fiesta de la Santa Cruz, así que se invita a cada hogar, cada familia, que pueda hacer su altarcito allí en su casa, en su habitación, venerar la cruz. En tierra rezamos los 1000 Jesuses, así que se adorna la cruz colocándole lo más necesario que hay que pedirle a Dios, la unidad, la salud. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga a todos ustedes, sus familias, sus enfermos, comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche, inicio de semana en el Señor. Igualmente, Padre. Nuestra celebración ha terminado. Demos las gracias por haber podido reunirnos en nombre de nuestro Señor. Volvamos a nuestros hogares con la fe y esperanzas renovadas. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, Cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Ave María Purísima,